Bienvenidos chicos, en la clase de hoy vamos a estar trabajando clases de sujeto y de predicado verbal. Ya estuvimos aprendiendo, ¿sí?, en nuestra clase de Zoom, los diferentes tipos de sujeto, pero vamos a ampliar un poquito más la información. Bien, estuvimos analizando que el sujeto puede estar al principio, en el medio o al final de la oración. Y que vamos a encontrar dos tipos de sujeto, expreso y tácito, ¿sí? También aprendimos que el expreso se representa con la S y la E, y que es expreso cuando está presente en la oración. En cambio, es tácito cuando no aparece en la oración, pero se lo puede reconocer por la desinencia del verbo. Y lo representamos con las letras ST. Yo abajo, ¿sí?, en la cajita de descripción, les voy a dejar un video de los verbos y de la desinencia del verbo, así pueden repasar eso. Bien, continuemos. El sujeto expreso de una oración puede ser simple o compuesto. ¿Cuándo es simple? Cuando solamente tiene un núcleo. Veamos este ejemplo. Julio Verne nació en una isla francesa. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo. En este caso es nació. ¿Quién nació en una isla francesa? Julio Verne. Por eso acá vemos que Julio Verne está representado como sujeto expreso porque está acá en la oración y simple porque tiene un núcleo nada más, ¿sí? Nació es el núcleo verbal del predicado, por lo tanto es predicado verbal y es simple porque tiene uno solo. Y ponemos OB porque es una oración bimembre la cual pudimos analizar. Bien. Ahora, es compuesto cuando tiene más de un núcleo que está unido por un nexo coordinante. En este caso va a ser la I, ¿sí?, en este ejemplo. Bien, vamos a ver también que el núcleo verbal del predicado es un verbo conjugado. Cuando el predicado tiene un solo núcleo es simple y cuando tiene más de un núcleo es compuesto. Observemos el ejemplo. Julio Verne y su esposa vivían en París. El verbo acá es vivían, ¿sí? ¿Quiénes vivían en París? En París, Julio Verne y su esposa. Julio Verne va a ser nuestro núcleo de sujeto expreso, la I va a ser el nexo coordinante porque está uniendo estos dos núcleos y esposa va a ser núcleo, ¿sí? Su es un modificador directo. Bien, dijimos que vivían es nuestro núcleo verbal, por tanto todo esto va a pertenecer al predicado verbal simple porque hay solamente un núcleo, ¿sí?, en el predicado. Y es una oración bimembre. Ahora bien, sus ojos azules recorren la estancia. Recorren es el verbo, por lo tanto todo esto es predicado verbal simple. Sus ojos azules, ojos es nuestro núcleo, sus es un modificador directo, azules es un modificador directo. Todo esto pertenece al sujeto expreso simple, que es una versión OV. También en la cajita de descripciones les voy a dejar un video, ¿sí?, donde trabajamos lo de construcción sustantiva con los modificadores directos, indirectos, aposición. Así lo pueden repasar. Bien, en la siguiente oración, una antigua herida de guerra lo hace renguear un poco. El verbo acá es hace, ¿sí? ¿Quién lo hace renguear un poco? Una antigua herida de guerra. Vemos que todo esto pertenece al predicado verbal simple y todo esto al sujeto expreso simple. Ahora bien, ¿cuál es el núcleo acá? Herida, ¿sí? Herida. Una es un modificador directo, antigua es un modificador directo, y de guerra es un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque acá tenemos un nexo subordinante. Este de actúa como un nexo subordinante. Acuérdense que cuando hay una preposición, acá nosotros la nombramos nexo subordinante. Y por lo tanto pertenece al modificador indirecto. Ahora bien, Dick, el detective, entró por la izquierda. Entró en nuestro núcleo verbal del predicado verbal simple. Y acá tenemos sujeto expreso simple. Dick es nuestro núcleo. Y el detective es un apos, ¿sí? ¿Por qué? Es una posición. ¿Por qué? ¿A quién refiere esto? A Dick, ¿sí? ¿Quién es el detective? Dick. Entonces, si yo saco esta posición, esta aclaración que está entre comas, no altera la oración, ¿sí? Por lo tanto, es una aposición. Van a ver que en el video que les voy a dejar en la descripción también explicamos lo que es una aposición. Bien, es un escritor muy conocido. Acá vemos que no está escrito en la oración quién es un escritor muy reconocido, ¿sí? Pero podemos deducirlo o reconocerlo a partir de la desinencia del verbo, ¿sí? En este caso el verbo es acá, es, ¿sí? Núcleo verbal. Entonces, ¿quién es un escritor muy reconocido? Él, ¿sí?
Entonces acá tenemos el otro tipo de sujeto que estuvimos hablando, el sujeto tácito, que lo deducimos a partir de la desinencia, o lo reconocemos a partir de la desinencia del verbo, ¿sí? Él es tercera persona del singular, entonces, todo esto va a pertenecer al predicado verbal simple y es una oración OV con sujeto tácito. Ahora bien, amo sus novelas de aventuras. Amo es nuestro núcleo verbal. También vemos que en esta oración tenemos sujeto tácito, ¿sí? ¿Quién ama sus novelas de aventuras? Yo, primera persona del singular, ¿sí? Sujeto tácito. Yo amo sus novelas de aventura. ¿Sí? Bien. Dijimos que podíamos tener también predicado verbal compuesto, es decir, cuando tenía más de un núcleo. Fijémonos en este ejemplo. Los alumnos preparan y explican una clase de matemática. Buscamos el verbo y vemos que tenemos preparan, pero también tenemos explican. Por lo tanto, acá el predicado verbal ya no va a ser simple, sino que va a ser compuesto, porque tiene más de un núcleo. Entonces, ¿quiénes preparan y explican una clase de matemática? Los alumnos. Los alumnos va a pertenecer al sujeto expreso simple. ¿Por qué? Porque tenemos un solo núcleo y los un modificador directo. Alan se levanta y camina. ¿Sí? Acá tenemos también dos verbos, que es levanta y camina. ¿Quién se levanta y camina? Alan. ¿Sí? Alan va a ser nuestro núcleo del sujeto expreso simple, porque hay uno. Y se levanta y camina van a ser parte del predicado verbal compuesto porque tenemos más de un verbo. Bueno, en las siguientes clases vamos a estar repasando, vamos a seguir analizando